Era ciega, pero de alguna manera podía ver lo que nadie más veía. Cuando Clementine Chou, de 12 años, colocó sus pequeñas manos sobre ese caballo con los ojos vendados en la feria ambulante, sus palabras destrozaron todo lo que su padre creía sobre la vida y la muerte. «Papá», susurró, con lágrimas en los ojos. «Mamá está aquí. Está en este caballo». El aire matutino traía aroma a aserrín y algodón de azúcar mientras Von Delany guiaba a su hija por el abarrotado recinto ferial. Los dedos de Clementine recorrían los toscos postes de madera de los puestos de los vendedores, con la cabeza ligeramente inclinada, guiándose solo por el sonido. La feria ambulante había llegado hacía 3 días, trayendo emoción a su pequeño pueblo fronterizo por primera vez desde la muerte de su madre 2 años antes. Von vio como el rostro de su hija se iluminaba con los sonidos que los rodeaban. Niños riendo, vendedores ambulantes anunciando sus productos, la lejana melodía de un violinista. Desde que perdió a su esposa Sara por la fiebre, había luchado por devolver la alegría a su tranquila casa del rancho. Esta feria parecía una oportunidad para ver a Clementine sonreír de nuevo. Sonreír de verdad, como solía hacerlo cuando su madre vivía. «Dime qué ves, papá», dijo Clementine, encontrando su mano en la palma curtida de él. Era su ritual. Él le describía el mundo, pintando imágenes con palabras que la ayudaban a comprender los colores y movimientos que nunca podría presenciar. «Hay un hombre haciendo malabarismos con 3 pelotas rojas cerca del puesto de pasteles», comenzó Von, con la voz suavizada al hablarle a su hija. «Una mujer con un vestido azul vende cintas que ondean al viento como alas de mariposa. Y allá, más allá del juego de lanzar aros, hay algo que podría interesarte». Clementine giró la cabeza hacia la dirección que él le indicó. Su agudo oído captaba sonidos que él apenas comenzaba a notar. El suave resoplido de los caballos, el crujido del cuero y algo más. Un golpeteo rítmico que parecía casi un latido. «Caballos», dijo simplemente, con el rostro iluminado de genuina emoción. Von asintió, olvidando por un momento que no veía el gesto. «Una especie de espectáculo ecuestre. ¿Quieres echar un vistazo?» Al acercarse a la pista improvisada, Von vio una pequeña multitud reunida alrededor de un corral circular. Dentro, un joven de no más de 20 años trabajaba con una magnífica yegua castaña. Lo que le pareció extraño a Von fue la tela negra atada alrededor de los ojos de la yegua y la forma gentil, casi reverente, en que el entrenador se movía alrededor del animal. «Damas y caballeros», gritó una mujer de cabello canoso y mirada perspicaz. «Están presenciando algo especial. Tobias Mars tiene un don con los caballos con problemas, animales que otros han abandonado. Esta yegua perdió su foal hace solo unas semanas y desde entonces se niega al contacto humano». Clementine tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿podemos acercarnos? Quiero oír mejor». Von la condujo hasta la valla de madera que rodeaba el corral. Clementine apoyó las manos en la barandilla de inmediato, inmóvil por completo mientras se concentraba en los sonidos de la arena. La respiración del caballo, los suaves susurros del entrenador, el sutil roce de los cascos en la tierra. Todo parecía hablarle de maneras que Von no podía comprender. El entrenador y Tobias se movía con sorprendente gracia alrededor de la alcaldesa con los ojos vendados. Sus manos nunca la tocaron del todo, pero de alguna manera parecía comunicarse solo con su presencia. Las orejas de la yegua giraban hacia él, siguiendo sus movimientos a pesar de sus ojos cubiertos. «¿Por qué tiene los ojos vendados?», preguntó Clementine en voz baja. Una mujer mayor que estaba cerca la escuchó y respondió antes de que Von pudiera responder. «Esa es Magnolia Bass», le susurró a Von, y luego se dirigió directamente a Clementine. «A veces, niña, cuando no podemos ver con los ojos, vemos con el corazón. Esa alcaldesa perdió algo preciado, y ahora mismo el mundo es demasiado brillante, demasiado duro para que lo enfrente. La venda la ayuda a encontrar la paz». Clementine se aferró con más fuerza a la barandilla de la cerca. Algo en las palabras de la mujer pareció llegarle a lo más profundo,
y Bon notó que la respiración de su hija había cambiado, volviéndose más profunda y concentrada. «Papá», dijo Clementine, con una voz apenas superior a un susurro. «Necesito tocarla». Bon sintió un nudo en el estómago. «Clement, eso no es seguro. Es un animal salvaje, y por favor». La palabra salió tan suave, pero con tanta intensidad, que Bon se encontró mirando a Magnolia Bass, quien había estado observando su conversación con ojos curiosos. Magnolia se acercó a ellos, con su rostro curtido amable, pero serio. «La niña tiene algo que decir, ¿verdad?», le preguntó a Bon, pero su atención permaneció fija en Clementine. «Mi hija a veces tiene estos sentimientos», dijo Bon con cautela. «Desde que falleció su madre, ha sido más sensible a cosas que no puedo explicar». Tobías había terminado su trabajo con el alcalde y la conducía hacia una pequeña puerta junto al corral. El caballo se movía con reticencia, con la cabeza gacha, cada paso parecía llevar el peso del dolor. «Tobías», Magnolia gritó, «trae a Luna aquí. Tenemos a alguien que podría comprender su dolor». Los instintos protectores de Bon se despertaron. «Señora, agradezco su amabilidad, pero mi hija tiene ojos que ven lo que los nuestros no pueden», concluyó Magnolia con suavidad. «Confíe en mí, señor Delany. A veces, lo roto puede sanar lo roto». Mientras Tobías guiaba a la yegua con los ojos vendados más cerca de la cerca, el comportamiento de Clementine cambió por completo. Se irguió, sus manos se extendieron a través de los rieles incluso antes de que llegara el caballo. Cuando el cálido aliento de Luna rozó sus dedos, Clementine jadeó como si la hubiera alcanzado un rayo. Pero lo que sucedió después perseguiría a Bon por el resto de su vida. En el momento en que las palmas de Clementine tocaron el cuello de Luna, tanto la niña como el caballo se quedaron completamente inmóviles. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de su hija. Pero su expresión no era de tristeza. Era de reconocimiento, puro y sorprendente. «Mamá», susurró Clementine, con la voz quebrada por la emoción. «Estás aquí. De verdad estás aquí». Las palabras impactaron a Bon como un puñetazo, y sintió que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. Porque en ese momento imposible, al ver a su hija ciega conectar con un caballo afligido, no podía quitarse la sensación de que algo más allá de su comprensión se desarrollaba ante sus ojos. Y Luna, la alcaldesa, que había rechazado todo contacto humano durante semanas, apretó su cabeza con los ojos vendados contra las pequeñas manos de Clementine, como si ella también reconociera algo preciado y perdido. El silencio que siguió a las palabras de Clementine se tensó como una cuerda, a punto de romperse. Bon sintió que le temblaban las manos al ver cómo el rostro de su hija se transformaba con una emoción que no había visto desde el funeral de Sarah. Una mezcla de alegría abrumadora y dolor devastador que parecía demasiado grande para que una niña de 12 años la pudiera contener. «Clementine», susurró con incredulidad. «¿Qué dices?». Pero su hija no respondió. Sus pequeñas manos permanecieron presionadas contra el cuello de Luna, y tanto ella como el alcalde se quedaron paralizados en lo que parecía comunión. La respiración de los caballos con los ojos vendados se había sincronizado con la de Clementine, subiendo y bajando a un ritmo perfecto. A su alrededor, los sonidos del carnaval parecían desvanecerse en un zumbido distante. Magnolia se acercó, sus ojos expertos estudiando la escena con algo cercano a la reverencia. «En 40 años trabajando con animales», le murmuró a Bon. «Nunca había visto algo así. Ese alcalde no ha dejado que nadie la toque desde que la encontramos vagando por la pradera llamando a su perro perdido». Tobías estaba cerca, su joven rostro pálido de asombro. «Lleva 3 semanas con nosotros», añadió en voz baja. «Pensamos que tendríamos que sacrificarla. Se moría de pena, rechazando la comida, rechazando el consuelo. Pero mírala ahora». Bon se obligó a mirar, aunque su instinto le gritaba que lo que estaba presenciando no podía ser real. La cabeza de Luna seguía pegada a la valla,
pero su lenguaje corporal había cambiado por completo. La tensión que había definido sus movimientos momentos antes se había desvanecido, reemplazada por algo que parecía casi paz. «Papá», dijo Clementine de repente, con la voz llena de lágrimas. «Me está contando sobre la noche en que murió mamá. Me está mostrando cosas que nunca supe». Las palabras golpearon a Bon como un mazazo. Se agarró a la barandilla de la valla para estabilizarse, con los nudillos blancos por la tensión. «Clementine, para. Tu imaginación es». Mamá estaba asustada. Clementine continuó, con los ojos fuertemente cerrados mientras las lágrimas seguían fluyendo. Pero no por ella misma. Tenía miedo por nosotros, por ti y por mí. No quería dejarnos solos. A Bon se le cortó la respiración. Esos eran pensamientos que había arrastrado en sus momentos más oscuros, preguntándose si Sara había sufrido no solo por la fiebre, sino por saber que estaba abandonando a su familia. Nunca le había expresado esos miedos en voz alta. Y mucho menos a Clementine. «Dice que intentó quedarse», susurró Clementine, con la voz cada vez más fuerte. «Luchó con todas sus fuerzas por quedarse. Papá, pero cuando ya no pudo más, buscó otra forma de cuidarnos». Magnolia intercambió una mirada significativa con Tobías. «Hijo», dijo con dulzura, «¿qué más te está contando?». Las manos de Clementine recorrieron el cuello de Luna. Sus dedos trazaron patrones que parecieron calmar aún más al caballo. «Dice que Luna también perdió a su bebé. Un potrillo marrón con manchas blancas en las patas. Enfermó durante una tormenta y Luna no pudo salvarlo». Tobías dio un paso adelante bruscamente. «¿Cómo podía saberlo? Encontramos a Luna sola en la pradera. No había rastro de ningún animal. No hay forma de saberlo. Porque se entienden», dijo Clementine simplemente. «La pérdida reconoce la pérdida. Mamá sabe lo que se siente dejar atrás a alguien a quien amas». Bon sintió que su visión del mundo se agrietaba como el hielo en primavera. Era un hombre práctico, un ranchero que se basaba en hechos y trabajaba duro. No creía en espíritus ni conexiones sobrenaturales. Sin embargo, al ver a su hija comunicarse con este caballo afligido de maneras inexplicables, su certeza se desmoronó. «Esto es imposible», dijo, más para sí mismo que para nadie más. Clementine finalmente abrió los ojos y se giró hacia su voz. Su rostro estaba radiante a pesar de las lágrimas, más vivo de lo que la había visto en 2 años. «Papá, suceden cosas imposibles cuando el amor no tiene a dónde ir. Mamá ya no podía contenernos, así que encontró otra manera». La alcaldesa levantó la cabeza de repente y dejó escapar un suave whinny, el primer sonido que emitía desde que se acercó a la valla. Le respondió otro caballo en algún lugar del recinto ferial, creando un momento de conexión que pareció extenderse por el aire. «Quiere que le quitemos la venda», dijo Clementine con una certeza asombrosa. «Está lista para volver a ver el mundo». Pero cuando Tobías extendió la mano para coger el paño que cubría los ojos de Luna, se desató una conmoción entre la multitud que lo seguía. Voces furiosas interrumpieron el momento de paz y Bon se giró para ver a un grupo de hombres abriéndose paso entre los espectadores reunidos, con el rostro ensombrecido por la sospecha y la hostilidad. La pacífica conexión entre su hija y el misterioso alcalde estaba a punto de ser destrozada por fuerzas que amenazaban todo lo que Clementine acababa de descubrir. «Ese caballo está maldito», bramó un hombre corpulento con una placa de sheriff prendida en el chaleco. «Soy el sheriff Caldwell y voy a detener esto antes de que alguien salga herido». Detrás de él había otros 3 hombres, con el rostro sombrío y una seguridad que no admitía discusión. Bon los reconoció al instante: el reverendo Pierce, de la iglesia del pueblo. El doctor Matthews, que había tratado a Sara durante su última enfermedad, y el alcalde Bittman, cuya palabra tenía un peso considerable en su pequeña comunidad. El momento de paz se hizo añicos como un cristal. Luna percibió de inmediato la hostilidad en las voces que se acercaban y comenzó a alejarse de la valla, pero las manos de Clementine permanecieron firmes en su cuello,
manteniendo de algún modo la calma del alcalde a pesar de la tormenta que se avecinaba. La sheriff Magnolia dijo, dando un paso al frente con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. No hay peligro aquí. La niña y el jinete. La niña está perturbada, interrumpió el doctor Matthews con su voz clínica, cortando el aire cálido. Traté a su madre durante la fiebre y he visto cómo el dolor puede retorcer una mente joven. Esta exhibición es malsana, posiblemente peligrosa. Bond sintió que la rabia crecía en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, el reverendo Pierce intervino. Hermano de Lani, ya sabe, quiero decir, sin faltarle al respeto a la memoria de Sara, pero lo que estamos presenciando aquí roza la blasfemia. Los muertos no hablan a través de los animales. Esto es un delirio o algo mucho peor. Aléjate de esa criatura, niña, ordenó el sheriff Caldwell, con la mano apoyada en el cinto de su pistola. He oído hablar de este espectáculo ambulante. Sucesos extraños, fenómenos sobrenaturales. No necesitamos ese tipo de problemas en nuestro pueblo. Clementine apretó el cuello de Luna con más fuerza, y por primera vez desde que tocó el caballo, se giró hacia los hombres que se acercaban. Aunque no podía verles las caras, sus sentidos agudizados lo captaron todo. La agresividad en sus voces, el miedo que se escondía tras su autoridad, la incertidumbre que empezaba a susurrar la multitud. Papá, dijo en voz baja. Tienen miedo. No entienden que algunas cosas son más grandes de lo que podemos explicar. El alcalde Whitman se acercó a Bond. Delaney, eres un miembro respetado de esta comunidad. No dejes que el dolor te vuelva tonto. Lleva a tu hija a casa antes de que esto se descontrole. Tobías, que había estado observando en silencio el enfrentamiento, finalmente habló. Caballeros, he trabajado con caballos toda mi vida. Lo que ven aquí no es antinatural. Es lo contrario. Es lo más natural del mundo. Dos seres que reconocen el dolor compartido y encuentran consuelo el uno en el otro. No nos sermonees, muchacho. El sheriff Caldwell espetó. Quiero que cierren esta feria antes del anochecer. Guarda tus trucos de feria y sigue adelante. Pero mientras el sheriff hablaba, sucedió algo extraordinario. Luna, todavía con los ojos vendados, giró la cabeza directamente hacia el grupo de hombres hostiles y emitió un sonido que era mitad whinny, mitad gemido. Una vocalización tan llena de angustia que pareció perforar el aire. El efecto fue inmediato e inquietante. Varias personas. Entre la multitud, los presentes retrocedieron, e incluso la bravuconería del sheriff flaqueó por un instante. El sonido que Luna emitió no era solo ruido. Era comunicación, cruda y emotiva. Hablaba a algo primario en todos los que lo oían. El rostro de Clementine palideció. Papá, me está mostrando algo más. Algo sobre la noche en que mamá murió. Algo que nunca me contaste. El doctor Matthews se burló. La niña está teniendo delirios. Esto tiene que parar de inmediato. Pero Clementine continuó, su voz cada vez más fuerte a pesar de la oposición. Doctor Matthews, usted estuvo allí. Sabe lo que realmente sucedió en los últimos momentos de mamá. Sabe lo que dijo que usted nunca ha repetido. El rostro del doctor se puso pálido y Bond sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque en ese momento, se dio cuenta de que su hija estaba a punto de revelar algo que lo cambiaría todo. Y no todos querían que la verdad saliera a la luz. La confrontación se estaba intensificando sin control. Y la misteriosa conexión entre Clementine y Luna estaba a punto de exponer secretos que algunos harían cualquier cosa por mantener enterrados. El rostro del doctor Matthews se debilitó. De todos los colores y sus manos empezaron a temblar visiblemente. La niña no sabe lo que dice, balbuceó, pero su voz carecía de convicción. El dolor puede crear falsos recuerdos. Alucinaciones. No está alucinando, dijo Clementine con tranquila certeza. Sus ojos ciegos parecían mirar directamente al médico a pesar de su incapacidad para ver. Mamá me lo está mostrando anoche.
Viniste a casa cuando papá estaba revisando el ganado. Le dijiste a mamá que la fiebre estaba bajando, que se recuperaría. El corazón de Bon dio un vuelco. Recordaba vívidamente esa noche, al regresar del pasto y encontrar a Sara sentada en la cama por primera vez en días, sonriendo débilmente, pero con esperanza en los ojos. El médico sí había dicho que estaba mejorando. Pero no era cierto, ¿verdad, doctor Matthews? Continuó Clementine, con una autoridad en su voz que parecía ir más allá de sus 12 años. Sabías que se estaba muriendo. Sabías que solo le quedaban unas horas. Pero mentiste para tranquilizarla. El médico dio un paso atrás. Su compostura profesional se desmoronó. Pensé que era lo más humano. Estaba sufriendo y quería que sus últimas horas estuvieran libres de desesperación. Ella lo sabía de todos modos, dijo Clementine, con lágrimas corriendo por su rostro. Las madres siempre lo saben. Pero estaba agradecida por tu amabilidad. Dedicó sus últimos momentos conscientes a escribir algo para papá y para mí. Algo que escondió donde creía que lo encontraríamos algún día. Bon sintió que el mundo le daba vueltas. Sara, en efecto, parecía inusualmente concentrada en esas últimas horas, insistiendo en que la dejaran sola por momentos a pesar de su debilidad. Él había asumido que estaba descansando, recuperando fuerzas, la posibilidad de que hubiera estado escribiendo, planeando, preparándose para lo que sabía que se avecinaba. ¿Dónde? Susurró con la voz quebrada. ¿Dónde lo escondió? Luna levantó de repente la cabeza y se giró hacia Bon. El caballo con los ojos vendados percibía de alguna manera la intensidad de su emoción. Las manos de Clementine siguieron el movimiento del alcalde y su rostro adquirió una expresión de profunda concentración. Me está enseñando nuestra casa, dijo Clementine lentamente. La tabla suelta del suelo bajo la ventana de tu habitación. Papá, esa que se agrieta al pisarla. La puso allí la noche que murió, envuelta en su pañuelo de seda azul. A Bon casi se le doblan las rodillas. Sabía exactamente a qué tabla se refería Clementine. Llevaba meses queriendo arreglarla, pero nunca lo había hecho. Sara siempre se burlaba de él por ese arroyo en particular, diciendo que la despertaba cuando se levantaba temprano para las tareas de la mañana. El sheriff Caldwell, que había estado escuchando con creciente incomodidad, dio un paso al frente agresivamente. Basta de tonterías. Los está manipulando un estafador astuto. La niña probablemente se enteró de la tabla suelta por otra persona. Y nadie más sabe de esa tabla, dijo Bon en voz baja, su voz cortando la protesta del sheriff como una cuchilla. Sara y yo nunca se lo mencionamos a nadie. Era solo entre nosotros. El reverendo Pierce, que había estado inusualmente callado durante las revelaciones de Clementine, habló de repente. Incluso si lo que dice la niña es cierto, comunicarse con los muertos está prohibido por las escrituras. Este caballo, esta conexión, no es natural. Va en contra del diseño de Dios. Pero Magnolia dio un paso al frente, su rostro curtido lleno de amable sabiduría. Reverendo, he visto muchas cosas en mis años con animales que sus libros podrían llamar imposibles. Pero he aprendido que el amor no siempre sigue las reglas que creemos que gobiernan este mundo. A veces encuentra la manera de continuar incluso cuando todo lo demás ha terminado. Tobías asintió. Luna lleva semanas muriéndose de pena. Pero mírela ahora. Señaló al alcalde, cuya respiración se había calmado y regular. Ha encontrado la paz por primera vez desde que la encontramos. Y también la niña. ¿Cómo puede estar mal? El doctor Matthews agarró repentinamente el brazo del sheriff Caldwell. Tenemos que detener esto antes de que se extienda por todo el pueblo. La gente empezará a creer en todo tipo de disparates sobrenaturales. Es peligroso. Pero mientras el doctor hablaba, Luna hizo algo que silenció a todos los presentes. La yegua con los ojos vendados se dirigió directamente a la cerca donde estaba Clementine y presionó suavemente su hocico contra el rostro de la niña. El gesto fue tan tierno, tan inequívocamente maternal, que incluso los observadores más escépticos sintieron algo conmoverse en sus corazones.
No es una yegua cualquiera, susurró Clementine con la voz llena de asombro. Papá. Luna pertenecía a mamá antes de morir. Mamá la visitaba en secreto, montándola cuando la fiebre la inquietaba demasiado para dormir. Así fue como se conectaron. Así fue como mamá supo que podía confiar en que Luna nos transmitiría su amor. Bon sintió que su mundo se transformaba en torno a esta imposible verdad. Sara había desaparecido algunas noches durante su enfermedad, alegando que necesitaba aire fresco. Pensó que solo estaba paseando por su propiedad, pero si había estado montando, conectando con este caballo, la revelación estaba a punto de destrozar todo lo que creía saber sobre los últimos días de su esposa. Y a juzgar por la mirada de pánico en los ojos del Dr. Matthews, aún había más secretos por descubrir. El peso de la revelación de Clementine se apoderó de la multitud como una manta pesada. Bon miró a Luna, intentando reconciliar a esta yegua con los ojos vendados con la posibilidad de que Sara la hubiera conocido, que hubiera encontrado consuelo en ella durante esas dolorosas últimas semanas. La idea parecía imposible. Sin embargo, explicaba mucho sobre las misteriosas desapariciones de su esposa. Es absurdo, dijo el Dr. Matthew, pero su voz carecía de la convicción de antes. Sara estuvo postrada en cama durante la mayor parte de su enfermedad. No podía haber estado cabalgando a ningún lado. No postrada en cama, corrigió Clementine con suavidad, con las manos aún apoyadas en el cuello de Luna, inquieta. La fiebre la hacía sentir atrapada en casa. Te dijo que estaba dando paseos cortos, pero en realidad se encontraría con Luna junto al viejo roble cerca de Miller's Creek. Bon contuvo la respiración. Miller's Creek estaba apenas 10 minutos a pie de su casa, y Sara, de hecho, había afirmado dar paseos nocturnos por allí durante su enfermedad. Se había ofrecido a acompañarla, pero ella siempre había insistido en que necesitaba la soledad para pensar y rezar. Tobías se acercó, su joven rostro serio, comprensivo. Eso explica cómo encontramos a Luna, dijo en voz baja. Estaba vagando cerca de Miller's Creek cuando llegó la feria ambulante. Pensamos que era un caballo salvaje, pero en realidad buscaba algo. Buscaba a alguien. Buscaba a mamá, dijo Clementine, con la voz llena de repentina tristeza. Cuando mamá no vino esa última noche, Luna esperó junto al roble. Ha estado esperando allí todas las noches desde entonces, con la esperanza de que mamá regresara. Magnolia se secó los ojos con el dorso de la mano. Pobre criatura. Hemos estado tratando de quitarle lo que creíamos una obstinada costumbre. Todas las noches, se dirigía hacia ese arroyo, luchando contra nosotros para volver. Pensamos que se estaba poniendo difícil, pero estaba de luto. El sheriff Caldwell, cada vez más incómodo con el rumbo de la conversación, hizo un último intento por recuperar el control. Incluso si algo de esta historia descabellada fuera cierto, no cambia nada. El caballo sigue siendo peligroso, y esta reunión sigue alterando el orden público. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una conmoción desde el borde de la multitud. Un niño pequeño vino corriendo entre los espectadores, con el rostro enrojecido por la emoción y el miedo. «Sheriff Caldwell», gritó el chico. «Mi pata me envió a buscarte. Hay problemas en el rancho de Lani. Alguien entró en la casa, destrozó la habitación, algo feroz. Parece que buscaban algo específico». Bon sintió que se le congelaba la sangre en las venas. Alguien había estado en su casa, en la habitación de Sara, mientras estaban en la feria. El momento no podía ser casual. No cuando Clementine acababa de revelar la ubicación de la carta oculta de Sara. ¿Quién haría algo así?, preguntó Magnolia, pero sus ojos ya estaban escrutando los rostros de los hombres que habían estado tan ansiosos por cerrar la reunión. El Dr. Matthews evitó el contacto visual, sus manos jugueteando nerviosamente con su maletín médico. El alcalde Whitman de repente pareció muy interesado en el suelo a sus pies. La atmósfera cambió cuando la sospecha comenzó a reemplazar al escepticismo. «Papá», dijo Clementine con urgencia, «tenemos que llegar a casa. La carta».
Si alguien la buscaba, significa que contiene algo importante, algo que no quieren que encontremos. Luna se agitó de repente, percibiendo la tensión en la voz de Clementine. La alcaldesa empezó a patear el suelo, y a pesar de la venda, giró la cabeza hacia el rancho de Lani como si presintiera que allí había problemas. «Quiere venir con nosotros», dijo Clementine con seguridad. «Quiere proteger lo que mamá dejó atrás». Tobías asintió con gravedad. «Yo la ensillaré. Si alguien está dispuesto a entrar en tu casa para encontrar esa carta, la conexión de Luna con tu esposa podría ser la única manera de descubrir la verdad». Pero mientras comenzaban los preparativos para el viaje urgente al rancho, el doctor Matthews se escabulló silenciosamente entre la multitud, con el rostro pálido por lo que sospechosamente parecía culpa. Fuera lo que fuese lo que Sara había escrito en esa carta oculta, alguien estaba lo suficientemente desesperado como para cometer crímenes para evitar que se descubriera. El misterio se profundizaba y lo que estaba en juego se volvía peligrosamente alto para un padre afligido y su extraordinaria hija. El viaje al rancho de Lani se sintió como el más largo de la vida de Bon. Sostuvo a Clementine firmemente delante de él en su caballo mientras Tobías cabalgaba a su lado, guiando a Luna por las riendas. La alcaldesa se había calmado en cuanto empezaron a avanzar hacia el rancho. Como si comprendiera que finalmente iban a donde ella había intentado regresar todo el tiempo. El sheriff Caldwell y varios vecinos lo seguían, aunque Bon notó que el doctor Matthews había desaparecido por completo del grupo. La ausencia era ominosa, sobre todo dado el comportamiento cada vez más nervioso del doctor durante las revelaciones de Clementine. Al coronar la colina que dominaba el rancho, a Bon se le encogió el corazón. La puerta principal estaba abierta de par en par, e incluso desde la distancia, pudo ver muebles esparcidos por el porche. Alguien había saqueado su casa con violenta desesperación. «Papá», dijo Clementine en voz baja. «Luna se está emocionando. Recuerda este lugar. Está feliz de volver a casa». Las palabras llenaron a Bon de una emoción inesperada. Si Sara realmente había traído a Luna allí durante su enfermedad, entonces este alcalde había sido parte de su familia sin que él lo supiera. La idea de que su esposa hubiera encontrado el consuelo y la compañía que él no había podido brindarle lo llenó de gratitud y arrepentimiento. Desmontaron en la casa, y Bon examinó los daños con creciente ira. Sillas volcadas, cajones vaciados, libros esparcidos por el suelo, pero la destrucción parecía concentrada. Quienquiera que hubiera hecho esto buscaba algo específico, tal como había informado el chico. «El dormitorio», dijo Bon con tristeza, y se dirigieron a la parte trasera de la casa. La vista que los recibió allí fue aún más inquietante. La habitación de Sara había quedado completamente destrozada. El colchón estaba abierto, los cajones de la cómoda volcados, y varias tablas del suelo habían sido arrancadas y astilladas. Pero al observar con más atención, Bon se dio cuenta de algo crucial. «No lo encontraron», dijo con repentina comprensión. «Miren los daños. Estaban buscando al azar, desesperadamente. Si hubieran encontrado lo que buscaban, se habrían detenido». Clementine había permanecido en silencio cerca de la puerta, pero ahora se dirigía con determinación hacia la ventana. Luna, todavía con los ojos vendados, pero de alguna manera intuyendo dónde estaban, comenzó a tirar suavemente de su res hacia la misma zona. «Sigue aquí», dijo Clementine con seguridad. «La carta de mamá sigue escondida, pero papá, debemos tener cuidado. La persona que hizo esto volverá cuando se dé cuenta de que no la encontró». Tobía aseguró a Luna fuera de la ventana, y el alcalde inmediatamente presionó su cabeza contra el cristal como si intentara acercarse a lo que yacía dentro de la habitación. Su comportamiento fue tan específico, tan dirigido, que incluso el sheriff Caldwell pareció impresionado por su aparente comprensión de la situación. Bon se arrodilló junto a la tabla suelta del suelo que Clementine había identificado, la que siempre crujía bajo su peso. Le temblaban las manos mientras la liberaba, revelando un pequeño espacio hueco debajo. Allí, envuelto en el pañuelo de seda azul de Sara,
Tal como Clementine lo había descrito, había un trozo de papel doblado. La carta le resultaba ligera en las manos, pero sabía que contenía algo lo suficientemente poderoso como para llevar a alguien al crimen. Al desdoblar con cuidado el delicado papel, la familiar caligrafía de Sara emergió y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Mis queridos Bon y Clementine», leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. «Si están leyendo esto, entonces mis temores se han hecho realidad y ya no estoy con ustedes. Pero necesito que sepan que mi muerte no fue lo que parecía». Las palabras impactaron la habitación como un rayo. El sheriff Caldwell se acercó. Su escepticismo anterior dio paso a una atención profunda. Magnolia, que los había acompañado al rancho, jadeó audiblemente. «El doctor Matthews me ha estado tratando con medicamentos que empeoran mi condición, no la mejoran». Bon continuó leyendo. «Creo que está prolongando mi enfermedad deliberadamente por razones que no entiendo. He estado montando a Luna por las noches para despejarme y pensar qué hacer. Pertenece a un ranchero llamado Coleman que falleció el mes pasado, y ha sido mi única amiga durante estos días oscuros». Las manos de Bon temblaban tanto que apenas podía sostener la carta con firmeza. Las implicaciones de lo que Sara había escrito eran asombrosas, transformando su muerte de una pérdida trágica en algo mucho más siniestro. «He escondido pruebas de los tratamientos del doctor Matthews en la alforja de Luna», continuaba la carta. «Si algo me pasa, por favor, encuéntrenla y busquen la pequeña bolsa de cuero. Contiene muestras de la medicina que me dio y notas sobre cómo me afectó. Rezo por equivocarme en mis sospechas. Pero si tengo razón, otros podrían estar en peligro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la habitación miraban a Bon, pero él se encontró mirando hacia la ventana donde Luna esperaba. El alcalde, que llevaba 2 largos años llevando el último mensaje desesperado de su esposa. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar a la impactante revelación, el sonido de caballos acercándose resonó desde afuera. El doctor Matthews había regresado, y esta vez no estaba solo. El doctor Matthews llegó a la casa con 3 hombres de aspecto rudo que Bon no reconoció. Sus rostros eran duros y decididos. El anterior nerviosismo del doctor había dado paso a algo mucho más peligroso. La desesperación de un hombre con todo que perder. «Sheriff Caldwell», gritó el doctor Matthews mientras desmontaba, con una voz que intentaba ser autoritaria, pero que delataba un pánico latente. «He traído a alguaciles federales para que se ocupen de esta situación. Esta feria ambulante ha estado difundiendo supersticiones peligrosas, y ahora están involucrados en allanamientos». Pero el sheriff Caldwell no se creyó la actuación. Su mano descansaba sobre su arma mientras observaba a los 3 desconocidos. «Qué curioso, doctor, estos hombres no se parecen a ningún alguacil federal que haya visto, y el momento es muy oportuno. Aparecen justo después de que descubramos información interesante». Tobías se acercó a Clementine con aire protector, sin perder de vista a Luna, que se había puesto cada vez más nerviosa con la llegada del doctor Matthews. La yegua con los ojos vendados tiraba de su hombro, girando la cabeza hacia el doctor como si pudiera sentir su presencia a pesar de tener los ojos tapados. «Papá», susurró Clementine con urgencia. «Luna lo conoce. Le tiene miedo. Hirió a mamá y Luna lo recuerda». El rostro del doctor Matthews palideció al oír las palabras de Clementine. «La niña delira. No se pueden basar acusaciones en las fantasías de una niña desconsolada y su supuesta conexión con un animal». «Tal vez no», dijo Bon, poniéndose de pie con la carta de Sara aún aferrada en la mano. «Pero puedo basarlas en las propias palabras de mi esposa. Ella lo anotó todo, doctor. Cada tratamiento que le dio, cada vez que su condición empeoró después de sus visitas». Uno de los supuestos alguaciles dio un paso al frente, su mano moviéndose hacia su arma. «Esa carta es evidencia en una investigación federal. Tiene que entregarla de inmediato». Magnolia, que había estado observando en silencio el enfrentamiento, habló de repente con sorprendente autoridad.
¿Investigación federal sobre qué exactamente? Chicos, más les vale tener la documentación adecuada si reclaman jurisdicción aquí. La tensión en el aire se volvió tan densa que era punzante. Bond se dio cuenta de que se enfrentaban a algo más que la culpabilidad del Dr. Matthews. Este era un esfuerzo coordinado para encubrir algo mucho más grande que la muerte de una mujer. Sheriff, dijo Tobías en voz baja, tenemos que revisar la alforja de Luna. Si la señora Delany tenía razón sobre ocultar pruebas allí, podría ser la prueba que necesitamos. La compostura del Dr. Matthews finalmente se quebró por completo. Ese caballo debería haber sido sacrificado hace meses. Intenté que le dispararan cuando murió Coleman, pero desapareció antes de que pudiera organizarlo. La admisión quedó flotando en el aire como una confesión. El sheriff Caldwell sacó su arma, y los 3 falsos alguaciles respondieron de inmediato echando mano de las suyas. La tranquila tarde estaba a punto de estallar en violencia, pero Luna, cuya agitación se había incrementado a lo largo del enfrentamiento, se irguió repentinamente con un sonido que era mitad grito de guerra. La alcaldesa con los ojos vendados se liberó de las riendas que sujetaba con descuido y cargó directamente contra el Dr. Matthews con una furia que parecía casi sobrenatural. Lo recuerda todo, dijo Clementine con tranquila seguridad mientras el caos se desataba a su alrededor. Y no va a dejar que lastime a nadie más. El Dr. Matthews retrocedió a toda prisa hacia su caballo, con el rostro convertido en una máscara de terror mientras la alcaldesa a la que había intentado matar se abalanzaba sobre él. Los falsos alguaciles gritaban y desenfundaban armas. El sheriff Caldwell daba órdenes a gritos. Y en medio de todo, Clementine permanecía en perfecta calma. «Tobías», gritó por encima del ruido. «La alforja. Necesitamos las pruebas antes de que las destruyan». El joven entrenador de caballos asintió con gravedad y comenzó a avanzar hacia Luna, quien había acorralado al Dr. Matthews contra el costado de la casa. La embestida ciega del alcalde había sido precisa y decidida, como guiada por una inteligencia que trascendía el comportamiento animal normal. El enfrentamiento estaba llegando a su clímax, y la verdad sobre la muerte de Sarah estaba finalmente a punto de ser revelada. Pero primero, tendrían que sobrevivir a las desesperadas medidas de hombres dispuestos a matar para mantener sus secretos enterrados. El enfrentamiento duró solo unos instantes antes de que la voz autoritaria del sheriff Caldwell atravesara el caos. «Bajen las armas. Todos». Su arma apuntaba al falso alguacil más cercano, y sus años de experiencia se reflejaban en la firme confianza de su postura. El Dr. Matthews, acorralado contra la casa por la imponente presencia de Luna, balbuceaba explicaciones desesperadas. «No lo entiendes. Estaba realizando una investigación médica. Sarah se ofreció a ayudar a probar nuevos tratamientos. Todo lo que hice fue legal». Pero Tobías se había acercado a Luna y examinaba con cuidado su gastada alforja de cuero. Su rostro se ensombreció al palpar el contenido. «Hay algo aquí», gritó. «Una pequeña bolsa, tal como decía la carta». Clementine, a pesar del peligro que los rodeaba, caminó tranquilamente hacia Luna. La alcaldesa la sintió acercarse de inmediato y se quedó quieta, como si la presencia de la chica fuera lo único que pudiera calmar su ira. «Tranquila, niña», susurró Clementine, colocando las manos sobre el cuello de Luna. «Mamá te está mirando. Sabe que protegiste su secreto. Ahora, terminemos lo que empezó». El caballo con los ojos vendados bajó la cabeza, lo que permitió a Tobías extraer con cuidado una pequeña bolsa de cuero de su alforja. Dentro había varios frascos de vidrio pequeños que contenían lo que parecían muestras de medicamentos, junto con papeles doblados escritos con la delicada letra de Sarah. El sheriff Caldwell mantenía su arma apuntando a los falsos alguaciles mientras extendía la otra mano hacia Tobías. «Déjame ver esos papeles». Mientras Tobías entregaba la documentación oculta de Sarah, uno de los supuestos alguaciles hizo un gesto desesperado hacia su arma. Pero Luna, todavía con los ojos vendados, de alguna manera percibió la amenaza y se encabritó de nuevo,
sus cascos acercándose peligrosamente a la cabeza del hombre. Él se apartó, abandonando su intento de arma. Su esposa era más observadora de lo que creía, dijo el doctor Matthew con amargura. Finalmente abandonó toda farsa. Descubrió que estaba usando pacientes para probar tratamientos experimentales para una farmacéutica del este. El dinero era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Bond sintió que una furia fría se apoderaba de él. Usaste a mi esposa moribunda como sujeto de prueba. Iba a morir de todos modos. El doctor Matthews gritó. La fiebre la habría matado en cuestión de días. Simplemente alargué el proceso para recopilar datos valiosos. La confesión golpeó a todos los presentes como un puñetazo. Magnolia dio un paso al frente, con el rostro curtido por el asco. Prolongaste deliberadamente el sufrimiento de esa pobre mujer por dinero. El sheriff Caldwell examinaba los papeles que Sarah había escondido. Su expresión se ensombrecía con cada página. Estas notas documentan un envenenamiento sistemático. No estabas tratando su fiebre. La estabas empeorando con compuestos experimentales. Las manos de Clementine permanecieron firmes sobre el cuello de Luna, pero las lágrimas corrían por su rostro. Mamá sabía que se estaba muriendo, pero también sabía que estabas haciendo sufrir a otros de la misma manera. Por eso ocultó las pruebas. Quería evitar que otras familias pasaran por lo que pasamos nosotros. El doctor Matthews miró desesperado a sus compañeros contratados, pero ya habían abandonado sus armas y se alejaban de la situación. La verdad finalmente había salido a la luz, y ninguna violencia podría contenerla. ¿Cuántos más?, preguntó el sheriff Caldwell. ¿Con cuántos otros pacientes experimentó? Los hombros del doctor se hundieron en derrota. 17 familias en 2 años. La compañía me prometió suficiente dinero para jubilarme, para dejar atrás esta vida en la frontera. Tobias le quitó con cuidado la venda a Luna y, por primera vez en meses, los ojos de la alcaldesa se revelaron. Eran inteligentes, tristes, pero ya no estaban llenos del dolor desesperado que la había definido desde la muerte de Sarah. Como si viera con claridad por primera vez desde la pérdida de su amiga. Luna se dirigió directamente a Clementine y acarició suavemente el rostro de la niña. Se despidió. Clementine susurró, con la voz llena de tristeza y paz. El mensaje de mamá ha sido entregado. Su trabajo ha terminado. Bond se acercó a su hija y al extraordinario caballo que había llevado el último acto de amor de su esposa. Justicia. Al colocar su mano sobre el cuello de Luna, junto al de Clementine, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Una sensación de cierre, de propósito cumplido. Gracias, le susurró al alcalde. Gracias por cuidarla cuando yo no pude. El doctor Matthews fue arrestado esa tarde junto con sus cómplices. Las pruebas que Sarah había preservado con tanto esmero llevaron a la exposición de los experimentos ilegales de la farmacéutica y al procesamiento de todos los involucrados. 17 familias finalmente conocieron la verdad sobre la muerte de sus seres queridos y encontraron la justicia que se les había negado. Luna permaneció con la familia de Lani, convirtiéndose no solo en la compañera de Clementine, sino en una conexión viviente con la memoria de Sarah. La venda del alcalde nunca más fue necesaria. Finalmente había encontrado la paz al completar la misión que Sarah le había encomendado. Y a veces, en las tranquilas tardes, cuando Clementine cabalgaba sobre Luna junto al arroyo Miller, Bond podía jurar que sentía la presencia de Sarah velando por ambos. Su amor, tras haber encontrado la manera de proteger a su familia, incluso más allá de la muerte. El vínculo entre una madre y su hijo, al parecer, era realmente más fuerte que cualquier fuerza del mundo. Tan fuerte que podía hablar a través del corazón de un caballo fiel que se negaba a olvidar. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el coraje y el misterio se fusionan en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.